Ahí sí. Ya. Les recuerdo que esta clase va a quedar grabada y la voy a subir a la plataforma. Espero el día de hoy, probablemente en la tarde, después de las 6, 7. Les va a llegar un mensaje de que yo publiqué algo en el muro. Ese va a ser el link directo del video a un video de YouTube para que sea más fácil de revisar para ustedes, para que no tengan que descargarlo. El día de hoy lo que nosotros vamos a revisar es Direct and Indirect Questions, las preguntas directas e indirectas. Cuando nosotros hablamos de pregunta directa e indirecta, tiene relación con cuánta información yo necesito saber o cuánta información necesito que me entreguen. Una pregunta, sí, pero no todo. Yo les voy a decir lo que... Esto obviamente el título se escribe. Una pregunta directa, muy directa, que es para obtener una respuesta clara, concisa y precisa de una información clara, es ¿dónde está el baño? Esa es como la típica pregunta directa que uno hace en cualquier lugar. ¿Dónde está el baño? Y yo espero que la respuesta sea una ubicación específica. No es que me digan, bueno, dependiendo del día de hoy, nosotros podríamos empezar a... No. ¿Dónde está el baño? Oh, al fondo a la derecha. Una respuesta corta, clara, precisa. Para eso se ocupan las preguntas directas. Las preguntas indirectas es preguntar lo mismo, pero de una forma un poquito más educada. ¿Ya? En vez de decirle, ¿dónde está el baño? Es, disculpe, ¿podría decirme dónde está el baño? ¿No? Se entiende que es como, es distinta la forma de preguntar. Lo vamos a ir viendo. Direct question. Direct questions are the normal questions that we can ask friends, family members, and people who we know well. Las preguntas directas son las preguntas normales, entre comillas, que le podemos preguntar a nuestros amigos, a los miembros de la familia y a la gente que nosotros conocemos bien, ya como dice ahí, amigos, familiares, personas que conocemos en nuestro trabajo, compañeros, qué hora es, ¿cierto? Preguntas así. Preguntas que requieren una respuesta concisa y precisa. No una respuesta de... No es como, ¿cómo estuvo tu día? Que uno esperaría, hay dos tipos de respuestas. La respuesta corta, bien, gracias, y la respuesta larga, sabes que hoy día yo me levanté en la mañana y al momento de tomar desayuno me hice unos pancitos, y que te empiecen a contar en realidad todo su día. Estas preguntas buscan una respuesta específica, que es información. Y ese tipo de información yo la pregunto de forma directa. No hay, no me voy como por la tangente o por los lados, no. Si yo necesito ir al baño, voy y le pregunto a alguien, ¿dónde está el baño? Pero es a alguien conocido. Si estoy en la casa de un primo, que voy, por ejemplo, un primo se compró una casa y por primera vez voy, oye, ¿dónde está el baño? Es mi primo, es mi familia, lo conozco. No hay ningún problema. Eh, Distinto es si nosotros estamos en un local. En un local podemos preguntar, ¿dónde está el baño? Eh, si es que nosotros somos un poco, no quiero decir la palabra patúo, pero un poquito más directos al momento de hablar. Lo normal sería que nosotros lo hiciéramos de una forma un poco más formal, que la vamos a ver más adelante. Entonces, las preguntas directas, aquí está el ejemplo que yo les decía, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Esa es una pregunta directa, muy directa. Necesito información específica del lugar específico donde está el baño porque estoy que me hago. ¿No? Entonces yo pregunto, where is the bathroom? Por el otro lado, las indirect questions, ¿Vos querés escribir eso? no. Oye, lo estoy escribiendo. Ah, bueno, si la quiere escribir, escríbala. Mejor.
Es que como les digo que el video va a estar, hay cosas que yo necesito que la tengan en su cuaderno. Pero esta explicación va a estar en el video. Si la quiere escribir, mejor todavía. Le doy el espacio para que la escriba. Listo. Buena. Indirect question. Are a little more formal and polite. Esto es lo que yo les decía. Son un poco más formales y educadas, más respetuosas. No es como tan, oye, dime dónde está el baño. No. Es más, un poquito más calmadita. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations, and their form is a little different. La utilizamos, las preguntas indirectas las utilizamos cuando hablamos o le hablamos a una persona que no conocemos muy bien. Por ejemplo, cuando ustedes van por primera vez a la casa de su pololo o de su polola, eh, lo ideal sería que ustedes, si tienen ganas de ir al baño, es preguntar de una manera más formal dónde está el baño. No llegar, oiga, ¿de dónde está el baño? No es lo ideal, porque al tiro que genera un choque. Como yo estoy, ¿por qué me habla así? No, no somos familia, no somos tan cercanos. Entonces, uno lo tiende a preguntar de una manera distinta, de una manera más formal y más educada. Debería ser así, ¿ya? Hay gente que no lo hace, no hay ningún problema, si no le dicen nada, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que siempre cuando nosotros estemos en algún lugar donde no conozcamos bien a las personas que están ahí, nosotros elevemos nuestro lenguaje un poco más por respeto a las demás personas. Eso significa que nosotros deberemos tratarlas a ella y preguntarle cualquier cosa, cualquier información, de una manera más formal y más educada. En situaciones profesionales, ¿cierto? Si le estamos preguntando a un jefe, a un colega de trabajo, y todo tiene que ser de manera formal, también. Y su forma es un poco diferente. Fíjense, teníamos la pregunta anterior que era, ¿Where is the bathroom? Si yo lo hago en indirecto, yo lo voy a transformar un poquito. Dice, ejemplo de una pregunta indirecta. Could you tell me where the bathroom is? Fíjense, la pregunta where is the bathroom ya tiene una pequeña diferencia porque el is, el verbo, va al final, que lo vamos a explicar después. ¿Por qué se hace eso? Y tenemos aquí otra frase al principio que esto se llama opening phrase o frase de apertura. Esto es lo que me indica el nivel de formalidad que yo le estoy dando a la oración. Could you tell me? ¿Me podría decir? Le estoy pidiendo un favor a la otra persona si él podría o tendría la amabilidad de responderme o decirme la ubicación del baño. Es mucho más formal, es mucho más educada, pero la respuesta va a ser la misma. ¿Ya? Si yo pregunto, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha. Si yo pregunto, ¿me podría decir dónde está el baño? Sí, claro, al fondo a la derecha. La respuesta no varía mucho, pero sí deja entrever que yo estoy siendo respetuoso con la otra persona. Y eso es sumamente importante porque el respeto hoy en día se ha perdido un poco. Entonces, es sumamente importante que nosotros le demostremos un poco de formalidad y educación a la otra persona que yo no conozco. ¿Ya? Uno no puede andar por la vida siendo mal educado con el resto del mundo. Tiene que ser un poquito educado. Y para eso se utilizan las preguntas indirectas. Ay, para el que estaba escribiendo, la vamos a dejar ahí para que escriba. Hay que escribir. Sí, pues si ya empezaron a escribir, escriban. Ah, ya.
Ya, vamos. Phrases. Phrases for indirect questions. Estas sí no las escriban. ¿Ya? Estos son ejemplos. Después van a escribir otras. Phrases for indirect questions. Frases para preguntas indirectas. Estas son las que se llaman opening phrases. Son frases de apertura o frases iniciales para poder hacer una pregunta indirecta. Tenemos el could you tell me, que estaba en los ejemplos anteriores. ¿Ya? ¿Me podrías decir? ¿O me podría usted decir? Do you know? ¿Sabe usted dónde está el baño? I was wondering. Me preguntaba si sabe dónde está el baño. Do you have any idea? ¿Tiene usted alguna idea de dónde está el baño? I'd like to know. Me gustaría saber dónde está el baño. Would it be possible? ¿Sería posible saber dónde está el baño? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad de saber dónde está el baño? ¿Ve? Yo puedo ocupar la misma pregunta de dónde está el baño, pero con distintas frases de apertura. Opening phrases. Todas son educadas, todas son formales y todas se pueden utilizar en distintos contextos. ¿Ya? No hay una que sea más que otra. Y estas de acá se llaman collocations. ¿Por qué? Porque son frases preestablecidas que tienen un significado fijo. ¿Ya? No van a cambiar. Esto de acá no va a cambiar y si tú le cambias algo, ya no va a servir para las preguntas indirectas. Es could you tell me, me podrías decir. Si yo aquí le cambio el verbo tell por otro, ya no me sirve para preguntas indirectas. Entonces ya no sirve en este caso. Esta tablita sí la van a hacer en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, es un resumen muy completo de todo lo que
se ve en las preguntas directas e indirectas. Fíjense, tenemos los type of questions, los tipos de preguntas, direct questions, common questions, preguntas directas o preguntas comunes, indirect questions, preguntas indirectas, more polite and personal, más educadas y personales. Structure, la estructura, y la estructura de las preguntas directas es más o menos similar. A veces no tiene el objeto, a veces no tiene el WH y a veces no tiene ni el WH ni el objeto. Fíjense, WH es toda aquella palabra que me permita contestar a preguntas. Por ejemplo, de dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, quién, a qué hora, cuánto, cuántas. Todas esas preguntas, ¿ya? Son WH. ¿Por qué? Porque siguen ese patrón. WH. Entre ellas. WH. ¿Ya? Si yo ocupo esta, voy a tener, ¿cierto? El auxiliar, el verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar es comúnmente do, does o did. Que esos pertenecen al presente simple y al pasado simple. Tenemos el sujeto. ¿Ya? El sujeto comúnmente es una persona o personas o algún objeto que está siendo parte del sujeto principal de la oración, de quién se está hablando o de quién se quiere saber algo. Luego tenemos un verbo principal. Y por último tenemos un objeto que es un complemento que puede estar o no estar. Y obviamente nuestro question mark, que es nuestro símbolo de pregunta. Si yo escribo esta pregunta, por ejemplo, dice, where does he live? Where, WH question, ¿cierto? Where. Tenemos el does, que es el auxiliar. He, el sujeto. Live, el verbo. Y en este caso no tengo objeto o complemento. En la otra pregunta, yo no parto con la WH, no la tengo. Parto con el auxiliar did. He, el sujeto. Go, verbo. To London, objeto o complemento. ¿Ven? Esa es la estructura básica que puedo o tener la del principio o la del final. Y esas pueden ir eliminándose. El resto tiene que estar sí o sí. La mayoría de las cosas sí tienen el verbo auxiliar o la WH o el sujeto y el verbo. Una oración siempre se construye con sujeto y verbo, por lo menos. ¿Ya? Por lo menos. Pero para hacer preguntas yo necesito algo que me indique que es pregunta, que puede ser el auxiliar o la WH. Por el otro lado acá tenemos las indirect questions, que tienen también su forma, su estructura muy diferenciada. Partimos con un opening phrase, que puede ser cierto la frase que yo les di anteriormente, cualquiera de ellas, incluso algunas más, que aquí hay otras más que las vamos a ver también. Si yo quiero esta misma pregunta, que es directa, hacerla en indirecta, yo la escribo de la siguiente manera. Can you tell me? ¿Me puedes decir? Can you tell me? ¿Me puedes decir? Opening phrase. Luego la WH word, si es que la pregunta tiene WH word. O un if. Este if es de condicional. Es para saber si es que algo se cumplió o no. Que muchas veces ustedes lo confundían al momento de traducir del español al inglés, que los traductores, como son tan malos, cada vez que ustedes los utilizaban, el traductor lo traducía mal. Por lo tanto, cuando ustedes hablaban del sí, que no era de respuesta, se los traducía como el sí de respuesta igual nomás. Entonces ahí se provocaba un error. Este if es sí, pero no es de respuesta. Es como dar una opción, una condición. ¿Ya? Y también la forma afirmativa de la pregunta. Lo voy a explicar más adelante para que se entienda mejor. ¿Ya? Pero es la forma afirmativa. Esta es la forma de pregunta. Cuando yo tengo una forma de pregunta, comúnmente tengo un auxiliar que me indica que estoy
en una forma verbal específica. Esta de acá arriba es presente simple porque el does yo lo ocupo en presente simple. Y la de abajo es pasado porque el did es un auxiliar que yo ocupo en pasado. El indirect question yo lo necesito en su forma afirmativa. Por lo tanto, fíjense el cambio de acá, de where does he live, yo lo cambié a can you tell me where he lives. Eliminé el auxiliar que estaba acá, ya que lo vamos a ver más detallado adelante. Y en la segunda, yo parto también con una opening phrase, do you have any idea? Luego el if, quiero saber algo si se cumplió o no. If he went to London, él fue, eliminé también el did, él fue, en este caso está en pasado, pero acá está su forma base porque teníamos el did, pasa a pasado simple, acá como went, y luego el objeto normal, went to London. Y ejemplos de opening phrases. Aquí hay varias y cualquiera de estas les puede servir a ustedes para poder crear preguntas de forma indirecta. Terminen de anotar esta tablita en sus cuadernos para poder avanzar.
¿Estamos listos? ¿O aún no? Todavía no, profe. Ok. Medio, medio. Param, pam, pam, 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 pam. Profe, los ejemplos igual se escriben. ¿Cómo? Los ejemplos igual se escriben. Sí. ¿Escribir va a dar décimo o algo así? ¿Cómo? ¿Por escribir va a dar décimo o algo así? Obvio, pues. Yo tengo un libro lleno de décimas. Nah, ya si no es por palabra, pues. Pero si usted la va a tener retenido. No, porque después me van a tener que mandar ahí a través de la plataforma fotitos y cosas de sus cuadernos. Del antiguo sí. No, pues ya no sirve, pues. ¿Pero por qué? Si no ocupamos nada, si usted dijo que le iba a servir para este año. ¿El año pasado? Sí, ¿Del año pasado para este año? ¿Cuándo, cómo, cuándo, dónde, Del por qué? 2019, profe. Ah, del 2019, cuando estaban en segundo. Yo tengo harta décima en ese cuaderno. Ya, ahí vamos a ver qué se hace. Siempre hay solución. Si se escucha un ruido medio extraño es que mi gata anda jugando carrera. Ay, gata desordenada.
¿Va? ¿Te eché el temblor ayer? ¿Terminaron de escribir? Le saqué captura, así que tranqui. Súper bien. Ya. Prosigamos entonces. Un momento. Ya. Ejemplos de lo que estábamos hablando anteriormente con sus pequeñas explicaciones. Si yo tengo como pregunta directa, Where is Balmaceda Street? ¿Dónde está la calle Balmaceda? Espero también una respuesta directa, ¿cierto? ¿Dónde está la calle Balmaceda? 2 cuadras más abajo, usted camine derechito allá nomás. Si yo la hago de forma indirecta, me quedaría más o menos así. Could you tell me? Me podría decir dónde está la calle Balmaceda. Fíjense acá lo que ha pasado con el is. Este is que estaba entre la WH question y el sujeto pasó al final. En preguntas indirectas con is o are, como en este caso que es is, ¿cierto? The verb comes after the subject. El verbo, que en este caso es is, va después del sujeto. En la pregunta directa va WH question, verb to be, sujeto. En la indirecta es opening phrase, frase de apertura, opening phrase, WH question, sujeto, verb to be. Anoten. Profe, Dígame. se me había apagado el celo, por eso no había salido. Ya, pero no importa. Ya, Después se consigue o después ve el video para que termine de anotar lo que le falta. ya, profe. ¿Puedo avanzar? No.
Ya, vamos a la siguiente. Pregunta directa. What time does the bank open? ¿A qué ¿Te hora? escribe? Dime. ¿Te escribe? Sí. What time? ¿A qué hora? Does the bank open? Abre el banco. Una pregunta que me está diciendo que está en presente simple por el auxiliar que tengo acá. En su forma indirecta quedaría así. Do you know? Esto es la opening phrase. Do you know? What time? ¿A qué hora? What time? Elimino el does. The bank opens. Y el verbo queda en presente simple. Esto cuesta un poquito entenderlo al principio, pero después con la práctica se entiende bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? In indirect questions, we don't use the auxiliary verbs. En las preguntas indirectas no utilizamos el verbo auxiliar do, does o el did. Y alguno me dirá, pero profe, ahí usted parte la oración con el do. Sí, pero esta parte es de la opening phrase. Cuando yo me refiero a que no utilizo el verbo auxiliar, significa que en la oración, en la pregunta directa, cambiándola a pregunta indirecta, yo tengo que eliminárselo. Yo lo elimino de la pregunta directa para poder transformarla en pregunta indirecta. A eso se refiere con no utilizamos el verbo auxiliar. La opening phrase puede ser cualquiera de las que nosotros estuvimos viendo antes, ¿ya? Cualquiera que me dé el sentido de lo que yo quiero preguntar, ¿ya? La misma pregunta acá que dice what time the bank opens, yo puedo decir could you tell me? ¿Me puede decir? Y eso no tiene ningún auxiliar. Could you tell me? Puedo decir I was wondering. Me estaba preguntando a qué hora el banco abre. ¿Ya? Entonces, la opening phrase, no influye en la pregunta en sí. Pero la pregunta tiene que estar sin el auxiliar y en presente simple, de acuerdo al pronombre que va a ser usado. Si yo acá hablo del banco, es tercera persona del singular porque es it, es un objeto.
¿Ya? Ya, profe. Ya, vamos con la última por hoy. La pregunta directa sería, why did you move to Chile? ¿Por qué te moviste o te cambiaste a Chile? Una pregunta que está en pasado, tengo el did, está en pasado. ¿Qué hago yo con una pregunta en pasado para escribirla en forma indirecta? I was wondering, tengo la opening phrase, ¿cierto? Why, sigo con la misma pregunta, elimino el did, el auxiliar, lo elimino. You, que es el pronombre personal que está acá, y fíjense, el verbo que estaba sin nada, repito, esta oración estaba en pasado. Por lo tanto, al eliminar el auxiliar, este verbo tiene que estar en pasado. Por eso aquí está con de final. Y luego le agrego el complemento. Entonces tengo la opening phrase, la pregunta con el verbo en pasado, eliminando el did, ¿cierto? Por eso está en pasado, y el resto de la oración. Dice, de nuevo, there is no auxiliary verb did in the indirect question. No hay verbo auxiliar did en la pregunta indirecta. Yo lo elimino, pero como estaba en pasado, el verbo de la pregunta tiene que estar en pasado. Por eso que se le agregó una letrita. Así se va construyendo estas preguntas indirectas.